Vamos a comenzar con Norma Martínez, que dice, buenos días, doctora Romy, ¿qué puede afectar tu frecuencia vibratoria desde el punto de vista de la física cuántica? Bueno, en realidad es que hay todo, absolutamente todo, tiene una frecuencia, entonces estamos interrelacionándonos frecuencialmente con absolutamente todo lo que coexiste entre nosotros, desde un pensamiento, una emoción, un alimento, un color, una música, una persona, absolutamente todo tiene una frecuencia y genera reacciones con nuestra propia frecuencia por el intercambio que se genera y entonces esto va a alterar de alguna manera positivamente o negativamente, bajo un orden o un desorden, nuestro campo, nuestra frecuencia de base. Así que no es que hay una cosa, es que todo es frecuencia. Entonces, absolutamente todo va a generar un impacto en nuestro campo energético y electromagnético. Vamos a la siguiente pregunta de Guadalupe. Déjame escuchar después. ¿Micrófono abierto por ahí, May? Ahí va. Bueno, entonces la siguiente pregunta es de Guadalupe. Dice, buenos días, doctora. Tengo una amiga que por 37 años tuvo esclerosis múltiple y perdió el equilibrio. Le presté un accesorio y en 3 días ya podía sostenerse por segundos. Después de un mes aproximadamente ya se mantiene más de pie sin tener que sostenerse de nada. Ella se fue a vivir a una casa de asistencia al adulto mayor y está prestando su placa por momentos a sus compañeros. Ella me refiere que la placa le da mucho calor y que se la quita, porque donde ella está hace calor. Y que desde que tiene ese calor que le da con la placa volvió a perder el equilibrio. Doctora, ¿por qué pasa eso? ¿Y qué debe de hacer? Bueno, en realidad no tiene nada que ver con que si aumenta la temperatura, si siente más calor por el accesorio, vaya a perder más el equilibrio. No. Es más, puede estar perdiendo el equilibrio porque se está sacando el accesorio y ese es un punto súper importante. Cuando nosotros nos colocamos el accesorio, inmediatamente cambia nuestra postura y eso lo pueden demostrar y comprobar absolutamente todos. Entonces, si yo me estoy sacando el accesorio, voy a perder mi estabilidad, mi equilibrio, mi resistencia, cambia mi postura, cambia mi estructura toroidal y ya cambia mi fuerza de gravedad inclusive. Entonces, más allá de que sienta calor, no puede quitarse el accesorio. El accesorio es el que le confiere la estabilidad permanente. Si se la saca, se va a desestabilizar. Así que lo que está sucediendo es que está prestando mucho el accesorio y saben que los resultados muestran en todas las investigaciones que a más tiempo de exposición, mejores son los resultados y que en realidad uno no debería sacársela nunca, excepto para bañarse, pero no pueden sacarse el accesorio, y mucho menos si tienen problemas de inestabilidad de su cuerpo físico, porque inmediatamente se van a volver a desestabilizar. Así que simplemente el calor es normal, saben que las partículas suspendidas en un espacio y interrelacionándose generan energía calórica. La energía calórica obviamente se manifiesta en calor, entonces es normal que el intercambio energético y el movimiento, la acción de las partículas atómicas y subatómicas generan esa fricción, digamos, para interrelacionarse y que levante temperatura. Es totalmente normal. Vamos a la siguiente. Norma Martínez dice, doctora Romy, buenos días. Para herpes zóster, ¿cómo usar el accesorio? Bueno, el herpes normalmente se manifiesta o de manera intercostal hacia un costado, ¿no? Del cuerpo en la cintura, en la zona de las costillas y hacia atrás, dorsal. Entonces, de ser así, deberían colocárselo en el área, rociarse con agua ionizada en toda esa área permanentemente, por lo menos 3, 4 veces al día, rociarse con agua, colocarse el accesorio en la zona. Y si al contrario es un herpes que afecta la cara, la cabeza, que puede suceder también, deberían hacer eso en el rostro, ¿sí? Entonces, o
en cintura o dorsales, que es donde suele afectar, o en el rostro, que es el otro lugar común donde afecta el herpes zóster, agua ionizada frecuentemente y el accesorio a nivel local. Vamos al siguiente. Hemos tenido de hecho varios casos, ¿no? Con muy buenos resultados. Laura Victoria dice dónde colocar el accesorio en caso de tumor cerebral y cómo usar la rodillera si hay dolor para subir escaleras. Bueno, con respecto a tumor cerebral en la cabeza, la mayor cantidad de tiempo posible. Es más, sugiero mucho el uso del antifaz también. Puede usar el antifaz y el accesorio colgando o puede, en los tiempos que está en la casa, colocarse directamente el accesorio en el área de la cabeza donde se encuentra el tumor. ¿Sí? Así que eso es importante también que tome contacto directo. Y la otra pregunta es cómo usar la rodillera si hay dolor para subir las escaleras. Bueno, en la rodilla, pero lo único que sí, al no ser una tela flexible, sino más bien rígida, cuesta flexionar la articulación. Entonces, van a tener limitación, por lo cual sugiero que a la rodillera se la coloquen más bien abajo de la rodilla, o sea, abajo de la articulación y en todo caso, que se coloquen el accesorio pegado, adherido, en la articulación. Puede ser uno o puede ser dos en espejo. Eso tiene muy buenos resultados para la rodilla. Así que la rodillera abajo de la rodilla y los accesorios pegados o adheridos en la rodilla. Eso sería lo ideal. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, dice, felicitaciones por sus interesantes presentaciones, preguntas. ¿Cómo hacer para que a todos les funcione el accesorio cuando se intenciona a distancia? Bueno, a todos les funciona. La cosa es que lo mismo que sucede de manera presencial, algunos pueden percibir y otros pueden no percibir los resultados. Entonces, no necesariamente porque sea a distancia no le va a funcionar. Le funciona a todos por igual, de la misma manera que sucede de manera presencial y colocándose cada uno el accesorio. Que de ahí en más tenga o no, o sea, perciba o no los resultados, va a ser variable, como sucede siempre. Entonces, más bien es tratar de identificar, tomar registro, hacer consciente la prueba y evaluar, ir evaluando en unos días, entendiendo que algunos van a tener respuestas rapidísimas y otros van a ser un poquito más lentas. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, además de usar el, la Numicar y el antifaz, ¿qué más es posible hacer para evitar el insomnio? Bueno, a veces el antifaz genera mayor estimulación a nivel cerebral y le genera una cantidad de sueños vívidos que no pueden conciliar un sueño profundo, porque en realidad ingresan a una fase REM que es de mucha actividad cerebral. Entonces, a veces deberían evaluar si el antifaz los está conduciendo a un sueño profundo y reparador o a una estimulación cerebral. Por otro lado, lo que están haciendo está perfecto de usarlo. En el caso de identificar que los estimula más que les genera un sueño reparador, lo deben quitar. Pero saben que en realidad los principales problemas del insomnio no tienen que ver con el uso del antifaz o del accesorio, por más de que tengan frecuencias restauradoras, ordenadoras, armonizantes, relajantes. Lo que sucede es que en realidad tenemos una excitación, una estimulación a nivel de las frecuencias que llegan en nuestro campo energético y ni hablar cerebral, que no permiten una relajación. Y esto sucede normalmente por una mala higiene del sueño que se llama, que tiene que ver con los estímulos que le damos a diario a nuestro cerebro, como si lo alimentásemos permanentemente de frecuencias radioactivas, estimulación o excitación a través del miedo, la paranoia, la tensión, a través de los canales de televisión, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de todo lo que entra por los sentidos, por lo cual hay que ser súper selectivos en qué voy a ingresar a mi cerebro, qué voy a permitir que ingrese, qué frecuencias, si frecuencias que sean
desordenantes, desestabilizantes o frecuencias que sean armonizantes, amorosas, relajantes y saber que a partir de la tardecita debemos bajar el consumo de pantallas, debemos bajar el consumo de azúcares, de chocolates, de estimulantes, café, mate, cigarrillos, alcohol, porque lógicamente estimulan. Entonces, estamos como generando una estimulación constante que nos desequilibra, nos desordena, no permite una conexión con nuestro sueño profundo, relajante, reparador. Uno debería estar con las luces tenues. Saben que justamente la oscuridad es la que genera la liberación de melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Y si nosotros tenemos todas las luces, pantallas, es imposible que se secrete esta hormona. Si a la vez estamos con el celular, con una luz constante en nuestros ojos, más aumenta esa contracción pupilar y esa inhibición de la melatonina. Entonces, luces tenues, música relajante, el accesorio siempre, aromas, aceites esenciales, em, leer un libro, por ejemplo, cosas que estimulen más bien a la higiene del sueño que tiene que ver con un equilibrio entre la vigilia, sueño y nuestro estado cerebral empiece a tomar contacto con frecuencias que colaboren a la inducción del sueño. Así que no solo va a depender del accesorio, claramente, mucho no se puede hacer cuando nosotros hacemos lo opuesto, así que tenemos que estar atentos. La siguiente pregunta es, ¿qué sucederá con las personas que no usan el accesorio en la transición de carbono a silicio? Bueno, en realidad se va a polarizar todo más, ¿no? Esto significa que para quienes no hayan escuchado en otros Zooms donde hemos hablado en la transición de estados que son más densos a través del carbono a estados más sutiles, más livianos a través em, del silicio. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez va a haber más polaridad. Si nuestras frecuencias son bajas, son densas, son desordenadas y no tenemos el accesorio, vamos a empezar, saben que todo funciona por ley de atracción, entonces, y por resonancia, es decir, que vamos a ensamblarnos a frecuencias similares. Todo lo que es igual atrae a lo similar o a lo igual, por lo cual si estamos vibrando en frecuencias elevadas, vamos a seguir vibrando en frecuencias elevadas o tomar contacto con este tipo de frecuencias que nos van a generar una coherencia. Ahora, si por el contrario no tengo el accesorio, estoy muy compenetrada con la 3D, con la tensión, con los miedos, y lo más probable es que se presenten más desórdenes, más desequilibrios en todos los cuerpos como manifestación de que no es por ahí y que si nosotros realmente no tomamos la decisión y la acción de movernos de ese espacio-tiempo, de esas frecuencias, seguramente empiezan los padecimientos en el resto de los cuerpos porque por ley de atracción y resonancia no vamos a poder ensamblar con las frecuencias que empiezan a bajar a la Tierra y como todo, cuando uno ya no tiene una energía para pertenecer en cierto campo o sistema, se aleja o se cae. No hay otra manera. Vamos a la siguiente, que es, además de usar el accesorio, ¿qué más es posible para la ansiedad, la depresión y la fobia? Bueno. Igual que en cada cosa, ¿no? Como recién hablábamos del insomnio, también es respecto a la ansiedad, la depresión o cualquier enfermedad o diagnóstico. Si nosotros no revisamos qué es lo que nos está pasando, si nosotros no hacemos la introspección y nos adentramos en nuestro propio autoconocimiento, autoobservación y la cocreación de esa coherencia, que es la que nos conduce a nuestro propio camino luminoso de la verdad, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro propósito de vida. Y entonces es que difícilmente, o sea, no podemos pretender que algo externo se haga cargo de lo interno, ¿no? Cuando en realidad
está brindándonos, está haciendo un portal o acelerando los tiempos y las posibilidades de conectar con lo interno. Eso es lo que hace el accesorio. Permitirnos adentrarnos a ese campo cuántico que nos pertenece, que es propio, que es nuestro, pero que muchas veces lo tenemos nublado, lo tenemos tapado, lo tenemos bloqueado, no lo vemos, no nos hacemos cargo. Entonces simplemente es el accesorio, esa puertita que se abre para permitirnos adentrarnos. Ahora, ¿quién se va a adentrar? ¿El accesorio? No, nosotros. Entonces somos nosotros los encargados de nuestra vida. Somos nosotros quienes tenemos la posibilidad de aprovechar las oportunidades que nos está brindando esta herramienta poderosísima con esta frecuencia extraordinaria para conectar con quienes somos. Pero nosotros somos quienes tenemos que resolver. Nos va a permitir sacar velos el accesorio, ¿no? O sea, abrir puertas y sacar velos. Básicamente es eso, lo que hace básicamente tan importante, ¿no? Es justamente sacar velos para que nosotros podamos ver, podamos decidir, podamos discernir, podamos practicar nuestra intuición, nuestra clarividencia, para conectar hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro camino. Pero de ahí en más va a depender de nuestro trabajo personal. Es como pretender que el accesorio nos cure de una diabetes y yo todos los días estar comiéndome cantidad de dulces, facturas, chocolates, comidas copiosas, viviendo en la amargura, en la resistencia, y sin caminar, sin tomar agua, sin comer sano, y no pretendamos milagros cuando nosotros no nos movemos de los que nos tenemos que mover, ¿no? Entonces, es un potenciador, es un regulador, es un portal, es justamente una ayuda impresionante a sacarnos esos velos para poder encaminarnos, pero siempre depende de nosotros. Entonces, ¿qué pueden hacer si tienen depresión, ansiedad y demás? Y revisar desde cuándo viene, desde dónde viene. Si la padecen solo ustedes, si la padece la familia, personas que pertenecen a la familia, si vino a partir de una situación particular. Buscar herramientas que las permitan o técnicas que les permitan adentrarse a esa emoción, a esa sensación, a sanar ese programa. Además de empezar a intencionar, a decretar, a manifestar la vida que ustedes quieren llevar en agradecimiento, en aceptación, en amor, y como si eso ya fuese un hecho, y empezar realmente a caminar y a accionar con esa intención. La mayoría intenciona, pero no acciona. Y ahí es donde hay un desbalance, porque saben que cuando aparecen situaciones astrológicas, como por ejemplo la luna nueva, luna llena, los planetas que se alinean, el eclipse y muchas cosas más, hay muchísimos rituales de manifestación o de intención. Y claro, muchos lo hacemos, pero el punto es que si intencionamos, lo sentimos, queremos eso, ¿y qué hacemos para eso? ¿No? Es como en la biodecodificación, yo estudié biodecodificación también, me encanta, pero me parece súper compleja. Y esto, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces identificamos el programa, identificamos qué fue lo que nos pasó que desencadenó ese desequilibrio, ese conflicto. ¿Y qué hacemos una vez que lo identificamos? ¿Cómo lo resolvemos? Y ahí viene el mayor desafío, no es solo identificarlo. Porque sí, a veces nos es fácil decir, y sí, pasó a partir de que se murió mi abuela, que que nació mi hija, que tuve este miedo, Lo identificamos, lo hablamos, lo hacemos consciente, lo hablamos, lo decimos, pero no termina ahí. No termina ahí, porque ese programita tiene que salirse completamente de toda la memoria celular. Y hay muchas técnicas que nos pueden ayudar, pero realmente hay que encontrar la profundidad para desenroscar, desbloquear ese programa para que no siga apareciendo, si no vuelven las repeticiones. Entonces, es mucho más complejo que hacerlo consciente y decirlo.
Y para eso necesitamos a veces ayudas externas, terapeutas, profesionales, personas que nos acompañen. A veces solos logramos dar grandes pasos y saltos porque, claro, la verdad habita en nosotros, los conocimientos están en nosotros, pero también la realidad es que el 99% está configurado, gobernado por la mente que a veces no nos permite ver más allá ni conectar con esa profundidad. Así que, bueno, hay que pedir ayuda muchas veces cuando queremos entrar en esa profundidad de sanación. Bueno, y con esto terminamos las preguntas del día de hoy, Maggie. Así que vamos a ver si hay alguna preguntita en el Zoom, acá en vivo. Bien, también hay manitas levantadas. Vamos a comenzar con Nan. Adelante, Nan, puedes habilitar tu audio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Te Sí, buenas escuchamos tardes, ¿cómo estás? nuevamente. Cerraste tu audio, por favor, si lo puedes abrir. La cámara, espera, sí, Ahí ahí está. está, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Mira, yo sé que en un momento hice una pregunta por mail, pero lamentablemente no pude estar en ese Zoom. Tengo un señor que tuvo dos ACV isquémicos, izquierdo y derecho, problemas para caminar, problemas, dificultades para hablar. Habla, pero bueno, con un poco de dificultad. Y está usando el accesorio y la verdad yo ya no sé para dónde ir porque, a ver, hicimos la prueba de los 7 días, pero bueno, como él tenía un poquito más de problemas, lo dejé un poco más de tiempo. Me dice que no está bien cada vez que usa el accesorio, que se siente mal, que le afectó la vista, que se cae teniendo el accesorio, ayer se cayó saliendo de kinesiología, entonces le pregunté, le digo, ¿estaba con el accesorio? Sí, sí, lo tenía puesto. Bueno, yo le vengo diciendo que esto no es mágico. Él está con mucha problemática y hay mucho para reparar, para corregir, en el caso de que se pueda hacer, ¿no? No sé cómo manejarlo. Él ahora, bueno, fue al oftalmólogo hoy a la mañana y le dijo que su problema visual es dentro de lo esperado, pero no me dijo de qué, esperado sobre qué, sobre si la problemática de él, bueno, él me dice que está muy mal cada vez que usa la tarjeta, entonces no sé cómo manejarlo esta situación. Bien, bueno, si él está mal cuando usa el accesorio es porque en realidad está atravesando una crisis curativa, si es que tiene esa sensación. Que se caiga, en realidad se va a seguir cayendo, tenga o no tenga el accesorio, porque bueno, hay una inestabilidad grande. Si tuvo un ACV en los dos hemisferios, es mucha la lesión, y lógicamente cuesta y lleva un tiempo. La cosa está es que noto, de acuerdo a tu relato, una gran resistencia, ¿no? De parte de la persona y cuando es así, la verdad es súper complejo y desgastante. O sea, cuando no están dispuestos a probar, hay personas que enseguida aceptan y dicen, bueno, yo lo pruebo igual, a ver qué me pasa. Y uno simplemente acompañarlos si aparece sintomatología de una crisis curativa, que ahí sí es acompañarlos más. Pero después si está la resistencia de, no, no, a mí no me hace nada, si me caí igual, por más que tenga el accesorio. A veces es mejor sacárselo y dejar que pase un tiempo y cuando se decida volvérselo a dar para que lo Ok, pruebe en otro momento de su vida, a que uno tener que cargar con el estrés, la exigencia, la tensión de que le haga algo, de que le resulte, de que lo tome amorosamente al accesorio, de que lo reciba bien, de que es un desgaste para uno. Y en realidad uno lo único que está haciendo es poniéndose al servicio y compartir para que trabaje por sí mismo el accesorio en lo que tenga que hacer. Entonces, yo es un consejo que les doy a todos y también porque como médica toda la vida uno tiene esta cosa de servicio y de querer ayudar a todo el mundo. Y la verdad es que no todo el mundo se deja ayudar, ni todo el mundo está preparado para recibir algún tipo de ok, ayuda. Entonces, no te estreses con eso. Si él no lo quiere usar, que no lo use.
Si lo acepta y lo quiere usar, simplemente explicarle, mira, las sensaciones que puedes estar teniendo son propias de una crisis curativa. Podés dejártelo unos días más para ver cómo te sentís en 15 días de uso, pero hay que usarlo porque si no vas a generar más desestabilizaciones. Y Claro. si no querés, no hay problema. Lo volvés a probar en otro momento. Sí, yo se lo saqué, le dije que lo suspenda la semana pasada por una semana, a ver qué pasaba, para ver si tenía. Hoy me contacté con él y me dijo esto. Lo más loco, digamos, en el sentido, no entre comillas, es que él me lo vino a pedir porque se lo vio a una chica que lo tenía el PET, la tarjeta PET, ¿viste? En la perrita, y que cambió totalmente la perrita en los aspectos y dijo, uy, ¿qué está usando? Dice, ¿qué le diste? Y ella le contó. Y dice, ay, dame el contacto de la chica para decirle que me traiga una tarjeta para probar. O sea, él maneja energía, pero bueno, para mí está tan desequilibrado su organismo, ¿no? Por sus dos ACV, que tiene mucho por procesar la tarjeta para poder encauzar, que es lo que yo le vengo diciendo. Pero bueno, voy a esperar estos 2 días y después, si no, ya se la retiro porque yo le dije, si no, se la retiro. Inclusive, si él realmente tuviese apertura real, ¿no? Lo ideal sería que use las plantillas, la faja y el accesorio. Eso sería lo Ok, ideal. ok, Porque complemento es fabuloso para lograr más estabilidad, una conexión total en su cuerpo. Estamos teniendo testimonios increíbles, ¿saben? Últimamente la gente me dice, Romy, la faja es extraordinaria, de verdad, la faja, estamos teniendo una cantidad de casos muy buenos. bien. Igual que las plantillas, y debería ser eso, pero bueno, otra vez, Bueno, fíjate de cómo lo podés manejar, si en sí, sí, realidad sí. quiere recibir o no. Sí, 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 si no yo la dejo y que él después cuando vuelva, Sí, que lo vuelva a probar en otro momento porque no debe ser el momento de él, o él está muy tal cual. ansioso y espera respuesta ya y no, no es así, ¿no? Porque cada cuerpo, yo le vine diciendo, el cuerpo de él está muy lastimado por los ACV, de las secuelas que le dejó, entonces tiene que darle tiempo, no maquinarse tanto con la cabeza de que ya me tendría que haber pasado tal cosa, yo ya tendría que estar estado, pero bueno, lo voy a manejar con él ahora. Gracias, Romy. Perfecto, de nada, gracias a Chao. vos. Bien, adelante, Filomena. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes, ¿cómo estás, Filo? Bueno, voy a dar mi testimonio. Bueno, Entonces, aquí en Portugal ya es mundialmente conocido lo que nos pasó. Entonces, quería compartir que de verdad yo estaba ya en mi trabajo. Fue raro porque el alarme de mi casa, yo recibí un mensaje diciendo que había falla eléctrica. Llamé a una vecina y la vecina es lo importante que es traer el accesorio. Porque yo llamé a la vecina y dije, mire, alguien entró en mi casa, raro. No, no, no. Catarina ha llamado a decir que en centro de Porto también no hay, pero que no hay en España. Bueno, entonces entendí lo que pasaba, así muy raro, Romy. 2, 3 minutos, supe todo y además estaba hablando con ella, conexión de móvil cerradito, se cerró todo. Entonces me quedé muy tranquila y de verdad que estaba haciendo unas cosas aquí, no, no estaba con paciente divinamente correcto, ¿no? Porque como sabes, si estaba en medio de un trabajo iba a ser complicado, en mi caso, que soy odontóloga. Lo que pasó es que me fui, me comí la comida a mediodía y después me salí afuera. Te digo que el cielo estaba rarísimo, buenísimo, una energía ahí brutal estaba.
Y yo me fui a intentar buscar agua, porque tenía en casa dos, pero dice, bueno, a ir a buscar agua. Te puedo decir que esto empezó a la 1 menos cuarto o algo, que yo me salí de la clínica y lo interesante es que a los ratos de 3, 4 minutos que estaba caminando, el primero ya estaba cerrado. Tuve una experiencia muy interesante con una chica que está aquí, inmigrante, que no fue, ella no solo habla en inglés, era italiana, de origen marroquina, que estaba aquí hace 4 meses. Nos pasamos un ratísimo, muy largo, hasta las 4 y tantas de la tarde. Es para decirte que en ese momento, en busca de algo y tal, lo que sentí es que la población estaba calma. Entonces, por eso quiero dar el testimonio. Mi observación fue, yo estaba calma, la gente en mi entorno calma, no vi exaltación, todo muy sereno. No, claro, yo decidí que como no había semáforos ni nada de eso, mejor que dejas la gente llegar a sus casas para que yo cogiese mi coche. Pero de verdad bueno, después a las 6 y tantas de la tarde ya que sí me fui a casa y me subí a pie 8 plantas arriba y tal. Bueno, se ha venido mucho más temprano porque yo tengo gente conectada, tengo un grupo grande de amigas ahí en Barcelona, ya con el accesorio es mi comunidad ahí en extinción. A ellos ha venido mucho más tarde, a la 1:30 de la mañana. Bueno, me quedé dormida, el sol se fue y yo me quedé dormida en el sofá, pero yo creo que ha venido a las 9:30 o algo. Pero mi testimonio es eso. Y yo me quedé mucho más como observadora por la utilización del accesorio, seguro, por continuo de 2 años y tanto ya. Quería deciros eso. Me encantó mirar la evolución de mi país, o sea, algo de hace 5 años en un momento y la evolución de todo un país, bueno, involucrada en algo que no sabemos lo que pasó de verdad todavía, pero mucho más movido. Quiere decir, nosotros podemos producir nuestra energía eléctrica. ¿Por qué estamos comprando más barata? Porque es la española, ¿entiende? Entonces la gente se cuestionando, entonces incluso diciendo, ¿por qué no? Porque tenemos mar, tenemos mucho viento, ¿por qué no nosotros producir para nosotros sin necesidad de que quedase así? Me encantó eso, mirar la gente más tranquila, o sea, con más conciencia. Entonces quería decir, compartir eso para que también supieseis lo que pasó en viva experiencia, de verdad, que lo teníamos que iba a quedar más días, pero no, se pusieron las manos a la obra y sacaron ese en más o menos 8 horas de trabajo ahí de la gente de la electricidad. Bueno, y compartir que ya estamos aquí todo funcionando. Bueno, es eso. Bueno, Es me que alegro. el accesorio de verdad trae esa visión de observador, o sea, nos pone más arriba observando la chica. Además, miren, la chica joven, solo, con tarjeta, no tenía dinero. Entonces, yo le dije, no, tranquila. Y nos fuimos a los súper, los gran súper ya cerrados. Viene, no, te voy a dar a conocer los sitios de los pequeños mercadillos a donde puedes venir. Y se pasó otra vez. Entonces, fui por esta zona señalando eso. Entonces, ha sido un intercambio bonito porque porque de verdad es como si yo hubiera sido guiada para hablar con alguien que en el fondo necesitaba de ayuda y que además había hablado con su padre. En ese momento conectó con su padre a decirle que estaba todo bien, pero que de verdad se desconectó la conexión después de eso. Entonces, justo en el momento para que ella que se quedase incluso tranquila. Qué bueno, Pilar. Entonces, bueno, es eso. Entonces, es Gracias. eso, bien de nada, es eso. Gracias y El bueno, nos alegramos accesorio, que ya estén muy bien con todos los apagones que han sufrido por aquellos lados de Europa.
que todos estén bien. Así que gracias por compartir, Mafile. Adelante, Danilo. Hola, buenas tardes Margarita y Romina, ¿me escuchan bien? Gracias, Danilo. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, yo, Tardes. yo la otra vez Ok. tampoco no pude estar en el Zoom anterior y he hecho una consulta por vía mail para una paciente que tiene cáncer de páncreas con metástasis en otros órganos, tiene ileostomías en la bolsita, y si es posible o contraproducente o si pudiera usar la faja con varios accesorios. Yo la probé en Sí. particular la faja, perdón, sobre la piel y noté mucha temperatura que levanta, pero Bien. no sobre una remera, digamos, ahí no pasa nada. Claro, bueno, sí, recuerdo tu pregunta. Y yo les comentaba que en realidad, bueno, en los tumores, en las células cancerígenas no se recomiendan fuentes de calor. Sin embargo, en realidad la temperatura de las fajas, de las rodilleras, no necesariamente aumenta siempre la temperatura. Es más, suele pasar al principio hasta que se logre una regulación y después ya no sienten más una temperatura alta en el área. Se lo puede colocar con una remera, con algo abajo, para que no sienta tanto el contraste de temperatura en el caso de que se eleve la temperatura. Sin embargo, entre los beneficios de usar y no usar la faja, y sobre todo en un diagnóstico tan complejo como un cáncer de páncreas, ni lo dudaría. Le pondría la Claro, faja y la llenaría de accesorios. O sea, ni lo dudaría. claro. Bueno, vamos a probar entonces. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Danilo. May, tenemos a Grisela que tiene su mano física levantada. Y le he visto. Entonces, Adelante, Griselda, habilita tu audio, por favor. Ahí está. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Griselda, soy de Argentina y tengo dos casos, soy nuevita, yo soy nuevita. muy bien, Tengo una bienvenida. amiga que tiene fibromialgia, ya hace 10 días que lo tiene, pero está muy, muy dolorida y me decía que me lo quería devolver porque no le hacía nada. No notó ninguna mejora. Entonces yo, como es mío, le dije que se lo dejara unos días más, porque Bien. ella está muy mal, está en la cama muy atacada de fibromialgia y está operada de las rodillas también. Ahora no sé qué hacer, si dejárselo más tiempo ¿Ella o... está teniendo más dolor de lo habitual o el Sí, mismo dolor? sí, más dolor, sí, Bueno, si está sí. teniendo más dolor de lo habitual, entonces puede ser una crisis curativa y hay que dejárselo más tiempo hasta que se estabilice. Ah, perfecto, Puede perfecto. ser una semana más, pueden ser 2 semanas, no sabemos exactamente el tiempo en el que va a terminar de limpiar, de desintoxicarse un poco, pero lo ideal es que lo use más tiempo. ¿Solamente el accesorio o necesitaría la faja o algo más? Bueno, en principio el accesorio porque ya está haciendo su propia limpieza. Si elevan aún más la frecuencia, puede ser que se intensifique la crisis o al revés, que se termine Ah, más rápido. quiere Si tenés decir que esto es disponible o una faja crisis o... curativa que después va a va a mejorar. Sí, claro, las crisis curativas son como picos de síntomas porque lo que hace es empezar a remover toxinas del cuerpo rápido y para eliminarlas. Pero esa remoción hace que las toxinas circulen en sangre y genera síntomas, desde más dolores, la sensación de estar más inflamado, dolores de cabeza, mareos, inestabilidad emocional, alguna diarrea inclusive puede pasar. Todo esto es normal, es parte de la crisis. Y después ya se estabilizan las frecuencias y logra estar en otro estado en donde baja el dolor, se siente mucho mejor de ánimo, se regula más el sueño, o sea, cambia completamente porque hay una regulación frecuencial y la eliminación de toxinas ya sucedió. Ah, perfecto. Después tengo un señor que tiene cáncer de pulmón, que se lo di, le presté uno, lo tuvo el primer día que lo tuvo, él está con oxígeno
Y el primer día que lo tuvo que dejar de un día sin oxígeno, pudo estar. Y después tuvo que volver al oxígeno. Porque lo que pasa es que parece que él ya está entregado. Entonces me dice, no, no, te lo devuelvo porque yo veo que no me hace nada, lo mío ya está terminado. Y me lo devolvió. No, yo se lo quise, digo, no, déjatelo, déjatelo. Digo, inclusive se podía poner uno en cada pulmón, porque yo vi un Zoom que decía que podía ser uno en cada pulmón. Claro. Porque a él se le formó líquido, lo internaron, le sacaron el líquido, pero le volvió el líquido. Y el médico dijo que no se puede sacar dos veces, así que está ahí. ¿Qué le puedo decir a él? ¿Yo lo puedo curar a distancia con un accesorio que él lo quiera? Podés hacerlo, pero siempre que haya resistencia del campo al que va a recibir y está complejo, va a ser limitado. Entonces, lo ideal sería que la persona tenga la aceptación y la apertura de usarlo. Si el primer día logró estar sin oxígeno y debería haberlo seguido usando, inclusive hasta duplicar la frecuencia y ponerse otro accesorio extra, uno en cada pulmón, eso sería lo ideal. Ahora, si la persona está en la resistencia, y bueno, es como hablábamos hace un rato, ¿no? No insistas porque te vas a desgastar energéticamente en la entrega por algo, por alguien que no está preparado para eso. A pesar de que querramos ayudar, a veces estamos invadiendo. Entonces, Sí, podés hablar, juntarlo. él me dijo, sí, yo lo intenté, estaba esperanzado que me iba a hacer algo, pero no, no veo mejoría, estoy peor. Es como que me dijo ya, no, lo mío ya está, me dijo, ya Y está. bueno, Claro, se resiste, ni hablar. Entonces, te diría que no, que lo dejes. Que que no dejes que insista. no insistas. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, por nada, gracias a vos. Finalizamos con Maru Eugenia. Adelante, Maru. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos perdidas, Estaba de toda día, red. noche, mañana, tarde. Bueno, pero que sean buenas, que es lo importante. Margarita, a ti por tu gran apoyo que tenemos siempre contigo y nada, todas las que están aquí. Yo definitivamente quiero apoyar el trabajo que estás diciendo en este rato, Rominita, porque definitivamente nosotros las mujeres tenemos que ser más valientes. Seamos más valientes. Ustedes saben que yo no voy a médico. Yo estoy viviendo mis 70 años en este rato con una pérdida fuerte hace poco, de 8 meses atrás, y empecé a usar la tarjeta después de esos 8 meses, 2 meses, empecé a usar la tarjeta. Y antes he tenido otro dolor mucho más fuerte que fue la pérdida de mi hijo y yo nunca he ido a médico, no he ido a médico porque no creo en la salud química, ¿me entienden? La salud química para mí es dañina para nuestro cuerpo, para nuestras células, ¿vale? Entonces, siempre he ido buscando lo natural, ¿ya? De hecho, estoy en otros grupos de productos naturales, no se los voy a decir ahora, el día de mañana si quieren saberlo, se los digo, pero con el tema de la tarjeta y de los productos de New Me Now, son maravillosos. Cuando la doctora Romina dice el tema de la sanación, cuando tenemos esa reacción de dolor porque nos estamos sanando, es porque tenemos que aguantar y no aguantar con una aspirina o con un medicamento que te ayude a sostener ese dolor porque la enfermedad sigue igual. Entonces, con este sistema, es un sistema más elevado, más de mayor inteligencia. Nosotros somos seres de baja frecuencia, pero si nosotros usamos la mente, vamos a levantar nuestras energías y sobre todo los pensamientos. Y los pensamientos pasan por lo que yo me echo adentro, comiendo, bebiendo, ¿cierto? Lo que yo me relaciono con la gente. Chicas, chicos, los que están escuchando,
aguantemos. Yo he sufrido de bueno, muchos años trabajando de pie, deportista también, pero todo eso tiene un desgaste, no es gratis y nos saca la cuenta ahora que somos adultos. Pero si yo me cuido, ¿cómo? Comiendo, pensando, haciendo actividades que no me afecten, ¿cierto? Relacionándome con gente que me aporte, no que me disminuya, y yo aportar a esa gente también, por supuesto, sin lugar a dudas, voy a mejorar, voy a tener esas mejoras. Y usando los productos que son tan, mira, es que son maravillosos. Yo lo uso todo. Yo definitivamente uso la plantilla, uso el cinturón, uso la faja, bueno, que es el cinturón, uso las tarjetas, y no una, dos, tres, y las que me van quedando las voy usando. Y se las voy prestando a las personas también. Hay solución. Tu cuerpo responde a esta energía tan maravillosa que es la que no vemos y la que yo siempre me preguntaba antes de saber de esto, que nosotros qué somos, porque qué nos hace ser eso que pensamos. No se siente, no se ve, se mide ahora, sí, eso sí, científicamente se mide, ¿cierto? Como se mide el agua cuando le hablamos mal, cuando le hablamos feo. Pero por eso, cuando nosotros estamos usando la tarjeta, seamos, concordemos con que no va a ser de la mañana al otro día la solución. A lo mejor cosas leves, pero de que van a haber soluciones hay. Empecé a usar la tarjeta después de mi situación, a los 2 meses. Les prometo que esto fue en septiembre, en octubre, noviembre, me empezó un dolor del fascitis plantar, pero era tremendo. Yo no podía pararme. Había un talón que me clavaba, era horrible, se los digo de corazón. Pero yo dije esto, lo aguanto. Para ir al baño iba doblada. Mira, era terrible. Si alguien ha tenido fascitis plantar, sabrá. El dedo gordo, los dos dedos gordos se me dormían. Después la planta del pie era una tirantez. Hoy en día bailo de nuevo. Nada, chiquilla, aguanten un poquito, aguanten, coman cositas naturales, sanas, háganse ejercicios en los deditos, así como los usamos para que nos pasara todo esto. Hoy en día la vida me sonríe de nuevo y les sonríe a ustedes, porque antes ni siquiera hablaba, lloraba, ¿sí o no, señora Margarita? Cuando hablaba, ¿cierto? Hoy en día estoy feliz, sigo avanzando, ayudando a muchas amigas y amigos también, y los que no creen, como decía la señora Romina, les digo, los quiero, los amo y ya nos vamos a ver en otra oportunidad. Y sigo avanzando con las tarjetas y con los productos. De verdad, chiquillas, háganlo así, aguántense, seamos valientes, podemos hacerlo, ¿vale? Ay, Eso. gracias Manu por tu mensaje tan bonito, tan motivador. Seguro que ya has llegado a muchísimos corazones y me encanta que cada uno pueda compartir también su experiencia personal, sus sentires, porque siempre somos reflejos, somos espejos de muchos más. Así que es muy nutritivo para el alma de todos. Muchas gracias, Maru, y me alegro de que estés mucho mejor ahora, que te sientas tan bien. Gracias, Maru. Un abrazo. Qué gusto saber que tienes además un testimonio propio de cómo vas paulatinamente sintiéndote cada vez mejor. Gracias por compartirlo. Bueno, Romy, ya no hay más manitas levantadas, pero hay unas cuantas preguntas en el chat. Vamos rápidamente, así puntual, para que las pueda responder. Pregunta, ¿qué accesorios usar y cómo en caso de incontinencia, de urgencia, vejiga hiperactiva, cómo usarlo? Bueno, la tienen que colocar en el área de la vejiga o en el suelo pélvico, además de hacer ciertos ejercicios que son necesarios de Kegel, de retención, de contracción para colaborar también justamente en esto que le está sucediendo, pero el accesorio directamente en la vejiga o suelo pélvico. Bien. Para fibromialgia, también ya sin medicamentos y sin pastillas, comentan qué accesorios ayudan y cómo ponerlos en incontinencia. Bueno, lo que acabas de responder.
No, creo que son todas. Había otra. ¿Alguna recomendación para casos con espolón en el pie? Bueno, plantillas, sin lugar a dudas. Y cuando estén en sus casas pueden colocar aparte el accesorio en el área. Bien, para hipotiroidismo, En la tiroides directamente, pero recuerden que lo ideal es que sea de manera permanente por lo menos 2 o 3 meses de utilización en contacto directo con la tiroides, una o en espejo, la otra hacia atrás, una adelante y la otra hacia atrás.